Consultar respecto a las diferentes opiniones desde el mundo gremial, el Colegio de Profesores, quienes están exigiendo que las clases puedan partir a partir del segundo semestre de este año, no en el mes de mayo, como ustedes están pidiendo. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo con los diferentes gremios ante estas posibilidades que no están de acuerdo? Y también, ¿qué va a pasar con este trabajo de partir gradualmente los sectores rurales? ¿Se va a realizar o no así? Voy a ceder la palabra para contestar esa pregunta. Muchas gracias. Como hemos señalado y como lo describí respecto a la reunión de la Organización Mundial de la Salud, todos los países del orbe, incluso países que todavía no han alcanzado el pic de enfermos y tienen un alto número de casos nuevos y fallecidos todos los días, se están haciendo esta pregunta de cómo retornar gradualmente a una normalidad que yo le agregaría el adjetivo de segura. ¿Por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, en lo que se ha señalado, puede haber padres apoderados que tengan temor a enviar a sus hijos de vuelta a clase, y lo que tenemos que garantizar como Estado es que en realidad ese proceso se haga gradualmente y se haga en forma segura. Esto está a cargo, por supuesto, del señor ministro de Educación. Él va a comunicar las formas concretas. A nosotros como salud nos corresponde más bien definir los criterios y garantizar que esos criterios de protección de la salud se cumplan, pero me parece necesario señalar dos cosas. Primero, cada día es más evidente que las cuarentenas estrictas, el mantener a niños, sobre todo vulnerables, en sus domicilios, trae efectos adversos, y es algo que hay que poner en la balanza de esta decisión tan difícil de volver de un retorno seguro a la nueva normalidad. Y en segundo lugar, insisto, yo creo que hay un diálogo muy fluido entre los sostenedores de los colegios municipales, vale decir los alcaldes, y la autoridad del Ministerio de Salud, y estamos seguros que van a llegar a un buen acuerdo, a un buen entendimiento de cómo avanzar en este proceso. Quiero enfatizar que es evidente que este proceso requiere hacerse lo más luego que se pueda, pero con seguridad y también con flexibilidad. Es muy distinto volver a clases en un gran recinto educacional con una matrícula superior a los 1000 alumnos, que está en el medio de una localidad comuna con un alto número de casos, a hacerlo en una comuna rural o en una región donde prácticamente no hay casos, o una comuna donde no hay casos. Y eso está siendo tomado por las autoridades de educación para tomar el mejor calendario, en acuerdo, por supuesto, con los alcaldes. Sí, buenos días, ministro, subsecretarios. Ministro, ¿mantiene la postura de mantener las clases donde no hay contagiados? Y sobre lo mismo, sanitariamente, ¿cuáles son los criterios de seguridad que se pueden aplicar para volver a clases? Si nos puede adelantar esos delineamientos. Además, preguntarles por qué no se están realizando los 12.000 test diarios que nuestro sistema tiene capacidad. Respecto a la segunda parte de su pregunta, quiero recordar que nosotros desde enero nos preparamos para un escenario mucho más duro, difícil, de lo que en realidad ha sido hasta la fecha, al menos. Y en ese contexto la misma pregunta es válida. ¿Cómo es posible que ustedes tengan el 40% de las camas de intensivo desocupadas? ¿Cómo es posible que no hagan todos los test? ¿Cómo es posible que no ocupen todos los respiradores? ¿Cómo tienen 520 respiradores desocupados? La respuesta es obvia, porque no se necesitan. Hasta aquí no se necesitan. Y estamos haciendo los exámenes de acuerdo a nuestros criterios, que ya, como señaló muy bien don Arturo Zúñiga, arrojan el PCR una tasa de positividad muy baja. Esto quiere decir que en realidad estamos testeando a muchas personas, incluso con sospechas ínfimas de que puedan tener un síntoma, y la mayoría de ellos, más del 90%, están dando negativo para PCR. Respecto a los criterios de educación o a las políticas de educación,
tanto al comité de expertos de epidemiología, que hizo un documento específico y público sobre esta materia, sobre cómo creía que era el retorno seguro a clase, y también los protocolos que el Ministerio de Salud le entrega a Educación. Es el Ministerio de Educación, en conjunto, insisto, con los alcaldes, quienes tienen que tomar la mejor decisión y el mejor acuerdo para cada caso. Sí, ministro, y queda en el tintero si usted mantiene su postura de volver a clases en donde no hay casos. Eso está efectivamente en nuestro protocolo y en nuestro consejo, de que evidentemente en un lugar donde no hay casos o hay muy pocos casos, la incidencia en una comuna o región es muy pequeña, mantener a los niños en la escuela sin la alimentación, en la casa, perdón, sin la alimentación a lo mejor adecuada, en barrios vulnerables, y aumentando, sobre todo para la población económicamente más deprivada, el margen, la brecha educacional, nos parece que es algo que hay que mirar, insisto, con mucho cuidado. Ministro, buenos días. Usted al principio de sus palabras se refería a los brotes locales en sitios de mucho riesgo. En esa línea, ¿está siendo efectiva la fiscalización de lugares con hacinamiento? Y porque hay personas que, debiendo hacer cuarentena, han sido sorprendidos infringiéndola en más de una ocasión. Y también en ese mismo sentido, ¿se podría ampliar el grupo objetivo de la campaña contra la influenza para que justamente estas personas que viven en precarias condiciones sanitarias estén finalmente más protegidas? En la reunión que sostuvimos esta mañana, la que hacía mención, a mí me impresionó enormemente lo que expuso la representante, la ministra de Salud de Suecia, en nombre de Europa, del continente europeo. ¿Y qué es lo que señalaba ella? A la pregunta, ¿ustedes dictaron cuarentena? No, nosotros no necesitamos eso. ¿Y ustedes han hecho bloqueo? No, nosotros no necesitamos eso. ¿Y por qué? Le preguntaron. Es muy fácil. Porque en Suecia la confianza en que las indicaciones que se da por la autoridad son buenas, no generan desconfianza en la población, son tan potentes que efectivamente nosotros no necesitamos recurrir a vigilancia. Cuando le decimos a la gente que se quede en su casa, Suecia, la gente se queda en su casa. El problema es que esa realidad de un país tan desarrollado culturalmente como Suecia no es homogénea. Y efectivamente vemos que incluso en comunas donde hay cuarentena y un alto número de casos, sigue habiendo una circulación muy grande de personas e incluso, en nuestra opinión, una solicitud de permisos a las comisarías físicas o virtuales más allá de lo prudente. El señor ministro de Defensa decía ayer que se habían solicitado como 30.000 permisos en la ciudad de Temuco, lo que es evidentemente un exceso que hace que la cuarentena como instrumento no funcione adecuadamente. Y es por eso, insistimos, que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en esto, en respetar las indicaciones, respetar la cuarentena y también lo hablamos en la reunión de la mañana, es evidente, habló India también, por ejemplo, hay lugares donde hay población muy vulnerable, en la que decirle, y perdón que hable de un ejemplo real, dramático, que ha sido comunicado por los medios de televisión, donde tenemos que en una pequeña pieza viven, cocinan, ¿no es cierto?, duermen juntos, 4, 5 personas, evidentemente la medida ahí no es generar una cuarentena para que estén todos encerrados, sino trasladar a esas personas a lugares donde puedan hacer una cuarentena realmente protegida, vigilada, con alimentación, con protección del frío, que es lo que se está haciendo en cada uno de estos lugares, ya a través de la Seremi, y agradecemos enormemente el apoyo que los alcaldes puedan darnos en esta materia. Estamos vigilando cada uno de los lugares, que son miles a lo largo del territorio nacional, y por eso solicitamos respetuosamente la ayuda de los municipios para poder identificar mejor situaciones de alta vulnerabilidad, para poder actuar en la misma manera que lo hemos hecho para las comunas que he mencionado de Quilicura y Estación Central.
¿Podrían actualizar la cifra de los funcionarios contagiados y contarnos cómo se va a dar el reemplazo de los funcionarios de salud, del personal, y si es que ha sido necesario ya, y si hay un plan o plazos, por ejemplo, para incorporar a médicos que no cuentan con el EUNACOM, si eso está considerado? Y adicionalmente, ministro, quería saber si mantiene el respaldo como autoridad sanitaria para la reapertura de los centros comerciales, considerando que hoy también debiera haber noticia en esa materia. Respecto a funcionarios de salud contagiados, y que están en periodo, por lo tanto, de cuarentena, tenemos alrededor de 720 personas contagiadas en cuarentena, muy pocos de ellos afortunadamente hospitalizados. Mantenemos una funcionaria de atención primaria en una situación bastante delicada y grave. Afortunadamente también hay personas, trabajadores de la salud que con mucha responsabilidad han terminado su cuarentena y están volviendo a sus trabajos. Desde el punto de vista de la demanda por servicios de hospitalización o de atención, y ya se refirió colateralmente a ello la subsecretaria Daza, nosotros estamos enfrentando una situación sin precedentes, y es que la demanda por servicios de salud que no tienen que ver con COVID prácticamente se ha derrumbado. Esto quiero decir, la gente no está yendo a los servicios de urgencia, no está yendo a sus controles de niños sanos, no está yendo a sus controles de atención prenatal. Y en la paradoja que nos ocurre es que teniendo una pandemia por delante que ha requerido todavía un trabajo relativamente discreto en términos de hospitales, el trabajo habitual de demanda de salud por otras atenciones, y esto hay que mirarlo como un efecto adverso, porque es evidente que todas estas personas que no se están controlando adecuadamente su diabetes, su hipertensión, su depresión, para qué hablar de su embarazo, son una dificultad, por no hablar de una bomba de tiempo, que estamos acumulando para complicaciones y demandas futuras de los próximos meses, cuando estas personas digamos, vuelvan a una situación más normal. Quiero recordar que la plataforma Yo Sirvo a Mi País se va a lanzar mañana, donde todas las personas, y algunas como las que usted menciona, profesionales extranjeros, en fin, pueden enrolarse y entrar a participar en el manejo de esta pandemia. Insisto, se va a lanzar mañana para voluntarios y ojalá tengamos una alta adhesión, porque vuelvo a reiterar, lo que viene hacia los próximos meses no es fácil ni para Chile ni para el sector sanitario, y por eso necesitamos la máxima ayuda posible. Ministro, buen día. Se han visto largas filas en servicios como Chile Atiende, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo se puede hacer funcionar nuevamente el Estado? Ustedes han tenido reuniones con representantes de los funcionarios públicos, pero de manera segura, tanto para los funcionarios como para las personas, para evitar también estas aglomeraciones, y en ese sentido también consultarles sobre este proyecto para extender el postnatal, si también es necesario para aquellos casos de mujeres que se encuentran con postnatal extender este plazo, y para el subsecretario Zúñiga si se puede extender en el uso de estos ventiladores para más de una persona, si sería solo en casos COVID o también para pacientes con otro tipo de tratamientos. En relación a los ventiladores, como lo mencioné, situación inicial, 1.229 ventiladores, y la situación que nosotros pensamos tener para el día 15 de junio es de 4.263 ventiladores. Ese es el trabajo que realizamos diariamente para llegar a ese número y obviamente poder atender de buena forma a la ciudadanía en caso de que esto se requiera. Como ustedes pueden darse cuenta, hoy tenemos una disponibilidad de 540 ventiladores y eso va a ir aumentando en la medida que vayamos adecuando los ventiladores pediátricos, las máquinas de anestesia, sacando los que habíamos dado de baja hace poco tiempo y obviamente también adicionando los que vengan a partir de donaciones o de compras que hemos realizado. En relación a la ventilación dual,
Esta modalidad obviamente se ocupa en casos cuando ya se han agotado las otras instancias y obviamente eso requiere también de ciertas condiciones, como por ejemplo que los pacientes tengan la misma necesidad de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, esa indicación médica debe estar muy bien definida y es por eso que este planteamiento se ha hecho a través del Comité Clínico Asistencial que hemos constituido en paralelo al Comité de Epidemiología, y este Comité Clínico Asistencial obviamente ha estudiado y ha validado el uso siempre y cuando obviamente se mantengan las condiciones de haber utilizado las medidas anteriores que recién mencionado. Muchas gracias.